Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie BL, Love is Cylon, basados en el libro. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. En cuanto a eso, solo tengo un hijo. No importa quién seas, siempre serás mi hijo. Cerré lentamente la puerta detrás de mí. Luego retrocedí, apoyándome contra la pared. Por primera vez en mucho tiempo, el mundo no parecía tan cruel. El día que Creed fue dado de alta del hospital, me demoré cerca de un gran pilar en el área de descanso de pacientes, observando cómo subía el coche de su familia. Quería acercarme a él, despedirme apropiadamente, pero temía que si su padre me veía, arruinaría el momento, así que me quedé donde estaba. Esto era suficiente. Hablaríamos más tarde. Teníamos tiempo para nutrir y fortalecer lo que teníamos. Pero como todos saben, el momento de mi vida a menudo llega de formas extrañas. Me había mezclado perfectamente con el pilar, pero de repente mi teléfono sonó fuerte en mi bolsillo. Resultó que la familia de Pickrit no podía encontrar su teléfono y lo había llamado para localizarlo. Todos se giraron para mirarme. Había olvidado que tenía su teléfono conmigo. Con la evidencia en la mano, no tuve más remedio que salir y devolvérselo a su dueño. No me atreví a hacer contacto visual con el padre de Pickrit, ni siquiera por un segundo. Caminé directamente y le devolví el teléfono a Pickrit, rígida como un robot. Incluso sin mirar, podía sentir la intensidad de la mirada de su padre, pero justo cuando me giraba para hacer una reverencia e irme, el padre de Pickrit habló. Gracias por cuidar de Crit estas últimas semanas. Levanté la vista instintivamente y crucé miradas con el padre de Pickrit. ¿Alguna vez has visto un rostro tan severo, tan desprovisto de sonrisa, cada músculo tenso por la contención y aún así forzando esas palabras? Palabras de gratitud por lo que había hecho por su hijo. Mi corazón se derritió en ese momento. Rápidamente negué con la cabeza. Mi voz salió atropelladamente mientras hacía una reverencia. No es ninguna molestia. No me importó. Fui feliz de hacerlo. Y lo siento si alguna vez me extralimité o hice algo mal. No volverá a suceder. Una sonrisa apareció en los rostros de Pickrit y su madre. Su madre sonrió cálidamente, mientras que Crit parecía estar conteniendo la risa. No estaba de humor para hacer pucheros porque estaba demasiado ocupado, sintiéndome agradecido con su padre. Mientras el coche se alejaba, le dije adiós con la mano a Pickrit, que estaba mirando por la ventana. Mi corazón estaba tan lleno que sentía que podría estallar. Me di cuenta de que las cosas no eran tan desesperadas como había temido. Todavía había un pequeño rayo de esperanza al que aferrarse. La esperanza, incluso si es tan tenue como la luz de una cerilla, nos da la fuerza para afrontar cualquier desafío que tengamos por delante. Creo que Pickrit y yo haremos todo lo posible para construir un futuro juntos. Respiré hondo y miré al cielo. Se sentía más hermoso que nunca. Un azul profundo y vibrante, con tenues nubes, pero en realidad podría haber sido igual que cualquier otro día. Lo que había cambiado era mi forma de ver el mundo. Saqué mis auriculares inalámbricos y reproduje la lista de canciones que le había hecho a Pickrit en mi teléfono. Una suave brisa trajo frescura bajo la brillante luz del sol. Sonreí y me alejé, acompañado por la canción de amor que acababa de comenzar. Creed, ¿qué tal tu día? Pregunté aprovechando la oportunidad para salir y llamar a Creed frente al aula antes de que llegara el profesor. Acabo de dejar a Sintok en casa. Ahora voy de camino a recogerte, informó. Sonreí para mis adentros. Hoy, Creed se ofreció a recoger a Sintok de la guardería ya que Guay tenía un examen y yo terminé la clase tarde, así que vino a recogerme a la universidad para que pudiéramos volver juntos al apartamento. Gracias, capitán. Contigo cuidando hacia la gente, el país seguramente prosperará. Lo molesté después del incidente en el que le dispararon a Pickrit en el cumplimiento de su deber. Fue ascendido a capitán de la policía
En cuanto a mí, finalmente regresé a la universidad para estudiar en la Facultad de Arquitectura, tal como lo había planeado. Para cuando me gradúe y empiece a trabajar, Picrit ya podría ser inspector de policía. Un inspector y un arquitecto. Suena como una combinación perfecta. Tal vez debería empezar a practicar llamándolo inspector Crit desde hoy. ¿Y qué tiene que ofrecer el ciudadano como muestra de agradecimiento? Preguntó. Bueno, podría cocinarte la cena o quizás darte un masaje. Ya he probado tu cocina antes, prefiero el masaje. Qué lección tan inteligente, ¿eh? Si llegas antes de que termine mi clase, simplemente estaciona en el lugar de siempre. ¿De acuerdo? Iré a buscarte. Después de colgar, regresa al aula. En los últimos 2 años, muchas cosas habían sucedido tanto para Picrit como para mí. Logré ahorrar suficiente dinero para comprar una casa para mi familia, una pequeña casa en un terreno de 50 watt cuadrados en los suburbios. Era mi mayor orgullo. Cada watt provino de mi arduo trabajo durante el año que pasé trabajando en el bar de Alterne, pero tuvo un costo. Comencé a visitar al médico con más frecuencia por úlceras estomacales, hasta el punto en que me advirtieron que redujera el consumo de alcohol, pero seguí bebiendo de todos modos. Me esforcé hasta que finalmente tuve suficiente dinero para comprar la casa, apartar fondos para mi educación y la de Guay, e incluso abrir una pequeña cafetería en una esquina de la casa para que mi madre y Guay la administraran juntas. Como Guay se había inscrito en un programa de educación no formal, tenía tiempo para ayudar a administrar el negocio y yo la apoyé completamente, interviniendo siempre que podía. Aún así, me negué a dejar el trabajo en el bar de Alterne. Había vivido en la pobreza desde que tenía memoria y nunca quise volver a esa vida. Mientras podía seguir ganando dinero con ese trabajo, estaba decidido a llevarlo al límite, hasta que termine siendo llevado de urgencias al hospital con una hemorragia gástrica.